En el corazón del Apocalipsis, un libro lleno de visiones proféticas y símbolos misteriosos, nos encontramos el capítulo 12 que nos presenta una escena fascinante y enigmática. En esta sección, se nos habla de una mujer vestida de sol, un niño que nace y un gran dragón rojo. Estos personajes no son simplemente figuras literarias, representan realidades espirituales y eventos cósmicos que tienen un significado profundo para los creyentes. La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza, es una imagen poderosa que ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos ven en ella a María, la madre de Jesús, mientras que otros la identifican con Israel, el pueblo escogido de Dios. Esta mujer es una gran señal en el cielo, un presagio de eventos futuros que el Apocalipsis nos invita a entender y reflexionar. El niño que la mujer da a luz es claramente identificado como Jesucristo, el Mesías prometido. Su nacimiento y su vida están marcados por la oposición y los intentos de destrucción por parte del dragón, que simboliza a Satanás. Esta lucha cósmica entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, es un tema recurrente en el Apocalipsis y nos habla de la batalla espiritual que enfrentamos como creyentes. Por último, el gran dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas es una representación del poderío y la malicia de Satanás. A través de este símbolo, el Apocalipsis nos advierte sobre los engaños y las persecuciones que el enemigo desatará contra la Iglesia y contra todo aquel que siga a Cristo. Este capítulo 12 del Apocalipsis nos invita a adentrarnos en las profundidades de la palabra de Dios, a comprender las señales de los tiempos y a fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas y tribulaciones. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre quiénes son la mujer, el niño y el dragón en Apocalipsis 12, y qué significado tienen para nuestra vida espiritual y nuestra esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, es un libro único en la Biblia que se distingue por su carácter profético y apocalíptico. A diferencia de otros libros del Nuevo Testamento que se centran principalmente en enseñanzas éticas o doctrinales, el Apocalipsis tiene como objetivo principal revelar eventos futuros y dar una visión panorámica de la consumación de la historia humana según el plan divino. Este libro se presenta como una revelación que Dios dio a Jesucristo para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. El contexto en el que fue escrito es crucial para entender su propósito y mensaje. Juan se encontraba desterrado en la isla de Patmos debido a su fe y testimonio en Jesucristo. En este lugar solitario y apartado, recibió una serie de visiones y revelaciones que conforman el contenido del Apocalipsis. Estas visiones se presentan en forma de símbolos, imágenes y escenas apocalípticas que requieren una interpretación cuidadosa y respetuosa de su género literario. El propósito principal del Apocalipsis es consolar, exhortar y fortalecer a los creyentes en medio de las persecuciones y tribulaciones que estaban enfrentando en aquel tiempo y que continuarían enfrentando en el futuro. A través de sus visiones, el Apocalipsis ofrece una perspectiva divina sobre la realidad presente y futura de la Iglesia y del mundo, mostrando que a pesar de las apariencias y las dificultades, Dios está en control y su plan de redención se cumplirá de manera perfecta. Además, el Apocalipsis no es solo un libro de juicio y destrucción, sino también de esperanza y victoria final. A lo largo de sus capítulos, se nos presenta la imagen de un Dios soberano y misericordioso que está trabajando activamente en la historia para llevar a cabo su propósito redentor. Las visiones apocalípticas, aunque a menudo son difíciles de entender y pueden ser objeto de interpretaciones variadas, tienen como objetivo final despertar en los creyentes una mayor conciencia de la soberanía de Dios, la fidelidad de Jesucristo y la promesa segura de un futuro glorioso para aquellos que permanecen fieles hasta el fin. El Apocalipsis es un libro profético y esperanzador que invita a los creyentes a vivir con esperanza y firmeza en su fe, conscientes de que Dios está en control de la historia y que su plan de salvación se cumplirá en su totalidad. Es un llamado a la vigilancia, la fidelidad y la perseverancia en medio de las pruebas y tribulaciones, recordándonos que nuestra esperanza está puesta no en las circunstancias cambiantes de este mundo, sino en la promesa segura de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y en la victoria final del bien sobre el mal. Dentro del capítulo 12 del Apocalipsis, nos encontramos con una de las imágenes más enigmáticas y simbólicas de todo el libro, la gran señal de una mujer vestida de sol.
Esta figura femenina, envuelta en el resplandor del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza, ha generado numerosas interpretaciones a lo largo de la historia de la teología y la exégesis bíblica. Desde una perspectiva tradicional, muchos intérpretes han identificado a esta mujer con la figura de María, la Madre de Jesús. La asociación del sol, la luna y las estrellas con la mujer sugiere una conexión con el relato de José en el libro del Génesis, donde José tiene un sueño en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él, simbolizando a su familia, es decir, las 12 tribus de Israel. Esta interpretación ve a la mujer vestida de sol como una representación de Israel, el pueblo escogido de Dios, que da a luz al Mesías prometido. Por otro lado, algunos teólogos y estudiosos de la Biblia ven en la mujer vestida de sol una representación más amplia de la Iglesia, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. En esta interpretación, la mujer no se limita a ser una figura histórica como María o Israel, sino que representa a todos los creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo. En este sentido, la mujer vestida de sol simboliza la fidelidad y la protección de Dios hacia su pueblo a lo largo de la historia de la salvación. Otras interpretaciones sugieren que la mujer podría simbolizar tanto a María como a la Iglesia, reflejando así la continuidad y el cumplimiento de las promesas de Dios a través de la historia de la redención. Esta visión integradora reconoce la importancia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en el plan divino de salvación y destaca la relación intrínseca entre Israel y la Iglesia en el diseño redentor de Dios. Además de las interpretaciones teológicas, la imagen de la mujer vestida de sol también ha sido entendida en un sentido más amplio como un símbolo de la creación, la sabiduría divina y la presencia constante de Dios en el mundo. En este contexto, la mujer representa la armonía y el orden establecido por Dios en la creación, así como la providencia y el cuidado amoroso de Dios hacia su creación. Independientemente de la interpretación específica que se adopte, lo que queda claro es que la mujer vestida de sol es una figura poderosa y significativa que desempeña un papel central en la narrativa apocalíptica del capítulo 12 del Apocalipsis. Su presencia en la visión de Juan subraya la importancia de entender la historia de la salvación como un proceso continuo y coherente, en el que Dios trabaja de manera constante y fiel para cumplir sus promesas y llevar a cabo su plan redentor. En última instancia, la mujer vestida de sol nos invita a profundizar en la comprensión de las ricas y complejas imágenes simbólicas del Apocalipsis, a reconocer la interconexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y a apreciar la profundidad y la amplitud del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo a lo largo de toda la historia de la salvación. En el capítulo 12 del Apocalipsis, junto a la figura enigmática de la mujer vestida de sol, nos encontramos con otro personaje central que despierta nuestra atención y curiosidad, el gran dragón rojo. Esta criatura monstruosa, descrita con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas en sus cabezas, es presentada como un poderoso adversario que se opone a la obra redentora de Dios y que busca destruir al niño que la mujer está a punto de dar a luz. Aunque a primera vista pueda parecer una imagen fantástica y alegórica, el dragón en el Apocalipsis tiene un significado profundo y simbólico que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la realidad de Satanás como enemigo de Dios y del ser humano. El dragón, identificado explícitamente en el texto como Satanás, el diablo, es presentado como el arquetipo del mal y la maldad en su máxima expresión. Su color rojo intenso y su poderosa apariencia física reflejan su naturaleza violenta, destructiva y engañosa. Las 7 cabezas simbolizan la sabiduría terrenal y la astucia de Satanás, mientras que los 10 cuernos y las 7 coronas representan su poderío y autoridad en el mundo. Este dragón no es simplemente una representación abstracta del mal, sino que es una figura activa y agresiva que está constantemente en conflicto con Dios y su pueblo. Su objetivo principal, según se nos muestra en el Apocalipsis, es destruir al Mesías y perseguir a la mujer, que representa tanto a Israel como a la Iglesia. En este sentido, el dragón personifica las fuerzas espirituales del mal que buscan obstaculizar y frustrar el plan redentor de Dios en el mundo. Es importante señalar que la figura del dragón en el Apocalipsis no debe ser entendida de manera literal, sino más bien como un símbolo poderoso que nos ayuda a comprender la realidad del mal en el mundo y la existencia de un enemigo espiritual que se opone a la voluntad de Dios. Aunque las representaciones populares de Satanás suelen ser caricaturescas y distorsionadas, el Apocalipsis nos presenta una imagen más compleja y aterradora de este ser maligno,
subrayando la necesidad de estar alerta y preparados para resistir sus engaños y ataques. En la tradición cristiana, la figura del dragón también está asociada con la serpiente del Edén, que engañó a Adán y Eva y les llevó a desobedecer a Dios, introduciendo así el pecado y la muerte en el mundo. Esta conexión nos ayuda a entender mejor la continuidad del conflicto entre el bien y el mal a lo largo de la historia de la salvación y la persistente actividad de Satanás en su intento de desviar a la humanidad del camino, de la verdad y la vida. El dragón en el Apocalipsis es un símbolo potente y perturbador que nos invita a tomar conciencia de la realidad del mal en el mundo y a reconocer la existencia de un enemigo espiritual que busca nuestra destrucción. Sin embargo, también nos ofrece un mensaje de esperanza y victoria, recordándonos que, a pesar de la actividad malévola de Satanás, Dios es soberano y tiene el control absoluto sobre la historia de la salvación. En medio de las pruebas y tribulaciones, podemos confiar en la protección divina y en la victoria final de Cristo sobre el mal, animándonos a permanecer firmes en la fe y a resistir valientemente los ataques del enemigo. Dentro del intrigante panorama del capítulo 12 del Apocalipsis, la figura del niño que la mujer da a luz emerge como un elemento central que añade profundidad y significado a la narrativa apocalíptica. Este niño, descrito como aquel que gobernará todas las naciones con vara de hierro, es identificado claramente como el Mesías, Jesucristo, quien viene al mundo para cumplir el plan redentor de Dios y restaurar la relación rota entre la humanidad y su Creador. La presentación del niño en el contexto de una batalla cósmica entre la mujer y el dragón subraya la importancia de su misión divina y revela la intensidad del conflicto espiritual que se libra en torno a su nacimiento y ministerio terrenal. Satanás, el gran dragón rojo, reconoce la amenaza que representa este niño para sus planes y, por lo tanto, busca destruirlo desde el momento de su nacimiento. Esta hostilidad satánica hacia el Mesías es evidente en los intentos de Herodes por matar al niño Jesús poco después de su nacimiento, un acontecimiento que se alinea con la profecía del Antiguo Testamento y que ilustra la tenacidad y la malicia del enemigo espiritual en su intento de frustrar el plan divino de salvación. La referencia al niño como aquel que gobernará todas las naciones con vara de hierro nos remite a las profecías del Antiguo Testamento, donde se anuncia la venida de un Mesías poderoso y victorioso que establecerá un reino eterno de justicia y paz. Esta descripción mesiánica no solo enfatiza la soberanía y el poder del Mesías, sino que también anticipa su triunfo final sobre las fuerzas del mal y la restauración completa de la creación en la consumación de los tiempos. Es importante destacar que, a pesar de los constantes ataques y oposiciones de Satanás, el plan redentor de Dios sigue adelante de manera inexorable. El niño, el Mesías, no solo sobrevive a los intentos de destrucción, sino que también es arrebatado y llevado a la presencia de Dios, donde está a salvo de las garras del enemigo. Esta imagen de protección divina nos ofrece un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios y de su compromiso inquebrantable de cuidar y preservar a su pueblo a pesar de las adversidades y persecuciones que puedan enfrentar. En conclusión, la figura del niño en el capítulo 12 del Apocalipsis nos presenta una visión profunda y conmovedora del Mesías, Jesucristo, como el centro del plan divino de salvación y como el objeto del conflicto espiritual entre el bien y el mal. A través de esta representación, somos invitados a contemplar la grandeza de la misión mesiánica, la tenacidad de la oposición satánica y la certeza de la victoria final de Cristo sobre el mal y la muerte. En medio de las turbulencias y tribulaciones de este mundo, podemos encontrar consuelo y esperanza en la promesa del Evangelio, confiando en que, a pesar de los desafíos y obstáculos, la victoria definitiva ya ha sido asegurada por Cristo a través de su muerte y resurrección. Dentro del complejo tejido simbólico del capítulo 12 del Apocalipsis, la identificación de la mujer que aparece vestida de sol se convierte en uno de los debates más intrigantes y debatidos entre los estudiosos bíblicos y teólogos. La pregunta fundamental que surge es, ¿representa esta mujer a Israel o a María? Ambas interpretaciones tienen fundamentos sólidos y ofrecen perspectivas diferentes que enriquecen nuestra comprensión del mensaje apocalíptico y de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La interpretación que identifica a la mujer con Israel se basa en varios elementos textuales y contextuales presentes en el Apocalipsis y en el Antiguo Testamento. En la tradición profética del Antiguo Testamento, Israel es a menudo representado simbólicamente como una mujer, especialmente en textos como Oseas 2:19-20, donde se habla del pueblo de Israel en términos de un esposo y una esposa.
Además, la descripción de la mujer con una corona de 12 estrellas alude a las 12 tribus de Israel, y su conexión con la luna y el sol puede ser interpretada como una referencia a la elección especial y el papel único de Israel en el plan de redención de Dios. Por otro lado, la interpretación que identifica a la mujer con María, la madre de Jesús, se centra en la figura del niño que ella da a luz y en su papel crucial en la historia de la salvación. Esta perspectiva ve en la mujer una representación de María como la madre del Mesías, cuyo nacimiento y ministerio son centrales en el cumplimiento de las promesas divinas y en la victoria final sobre el mal. La conexión entre la mujer y María se refuerza por la referencia al Hijo varón que será arrebatado para Dios y para su trono, lo cual encuentra paralelismos directos con la narrativa del nacimiento de Jesús y su ascensión a la gloria divina. A pesar de las diferencias entre estas dos interpretaciones, es posible que el texto del Apocalipsis tenga la intención de evocar múltiples capas de significado y que ambas figuras, Israel y María, sean relevantes para la comprensión global del mensaje apocalíptico. En este sentido, la mujer podría ser vista como una figura polivalente que encapsula la fidelidad y la elección de Israel, así como el papel único y la maternidad de María en la historia de la salvación. En última instancia, más allá de las disputas interpretativas, lo que resulta fundamental es reconocer que tanto Israel como María son instrumentos de la gracia divina y ejemplos de fe y obediencia que desempeñan roles cruciales en el plan redentor de Dios. La mujer vestida de sol nos invita a reflexionar sobre la grandeza de la elección divina, la fidelidad de Dios a sus promesas y el misterio de la maternidad que da a luz al Salvador del mundo. En conclusión, la identificación de la mujer en el capítulo 12 del Apocalipsis como Israel o María no solo enriquece nuestra comprensión del texto bíblico, sino que también nos invita a contemplar la profundidad y la riqueza de la historia de la salvación, donde la fidelidad divina y la colaboración humana se entrelazan para llevar a cabo el plan redentor de Dios. A través de esta figura simbólica, somos llamados a apreciar la belleza y la complejidad de la relación entre Dios y su pueblo, así como a valorar el papel central de María en la encarnación del Verbo y en la realización de la promesa mesiánica. El capítulo 12 del Apocalipsis nos presenta una visión impactante y cósmica de una batalla que se libra en los cielos entre el arcángel Miguel y el gran dragón, que es identificado como Satanás o el Diablo. Esta confrontación celestial no es simplemente un relato mitológico, sino que representa un enfrentamiento simbólico entre las fuerzas del bien y del mal, entre la justicia divina y la rebelión satánica. La batalla en el cielo es una manifestación dramática de la lucha espiritual que se lleva a cabo en el plano terrenal y que afecta a toda la creación. En este enfrentamiento, Miguel, el defensor de los hijos de Dios, se enfrenta al dragón y sus ángeles, representando la oposición y resistencia de Satanás contra el plan redentor de Dios. La intervención de Miguel y sus ángeles simboliza la victoria divina sobre las fuerzas del mal y la protección divina hacia su pueblo fiel. Esta batalla cósmica también revela la naturaleza y el carácter de Satanás como el acusador de los hermanos, aquel que se opone a la obra redentora de Dios y que busca desviar a la humanidad del camino de la verdad y la salvación. Sin embargo, la derrota de Satanás en esta batalla celestial anticipa su destino final y la consumación del plan divino de redención y restauración. La derrota de Satanás en el cielo tiene importantes implicaciones teológicas y escatológicas. Primero, subraya la soberanía de Dios y su poder para frustrar los planes y estrategias del enemigo. Aunque Satanás pueda presentar una formidable oposición, su derrota es inevitable y su poder es limitado frente a la omnipotencia de Dios. Segundo, esta victoria celestial ofrece consuelo y esperanza a los creyentes que enfrentan adversidades, persecuciones y tentaciones en sus vidas terrenales. Saber que Dios ha derrotado a Satanás y que ha asegurado la victoria final del bien sobre el mal fortalece nuestra fe y nos anima a perseverar en la lucha espiritual, confiando en la protección y el cuidado divinos. Tercero, la derrota de Satanás en la batalla celestial anticipa su expulsión definitiva y su condenación eterna en el juicio final. Aunque por el momento pueda rondar como león rugiente buscando a quien devorar, su destino final está sellado y su poder será completamente anulado en la consumación de los tiempos. La batalla en el cielo y la derrota de Satanás en el capítulo 12 del Apocalipsis nos ofrecen una visión panorámica de la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Esta confrontación cósmica nos invita a reflexionar sobre la realidad de la lucha espiritual que enfrentamos como creyentes y nos ofrece un recordatorio poderoso de la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal.
A través de esta narrativa apocalíptica, somos llamados a mantener nuestra fe y nuestra esperanza en medio de las tribulaciones, confiando en que, a pesar de las apariencias y las adversidades, Dios es soberano y su plan redentor se cumplirá de manera perfecta y completa. Al llegar al final del capítulo 12 del Apocalipsis, nos encontramos con un panorama completo de la lucha entre el bien y el mal, entre las fuerzas divinas y las fuerzas satánicas. Esta visión apocalíptica nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia vida espiritual, sobre los desafíos que enfrentamos y sobre la esperanza que tenemos en el plan redentor de Dios. La revelación de la mujer, el dragón y el niño nos ofrece una perspectiva única sobre la fidelidad de Dios, la realidad de la lucha espiritual y la victoria asegurada de Cristo sobre las fuerzas del mal. A través de estos símbolos y narrativas, somos llamados a renovar nuestra fe, a fortalecer nuestra esperanza y a vivir con una mayor conciencia de la presencia activa de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, la figura de la mujer nos recuerda la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios. Así como la mujer representa a Israel o a María, nosotros también somos llamados a ser fieles discípulos de Cristo, dispuestos a seguir sus enseñanzas y a colaborar con su plan de salvación. La fidelidad a Dios es el camino que nos lleva a la verdadera libertad y plenitud de vida. En segundo lugar, el dragón simboliza las tentaciones, las persecuciones y las adversidades que enfrentamos en nuestra vida espiritual. Aunque las pruebas pueden ser intensas y desafiantes, debemos recordar que la victoria de Cristo sobre el dragón nos fortalece y nos da la fuerza para resistir y superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. En tercer lugar, el niño representa a Jesucristo, el Mesías prometido, cuya vida, muerte y resurrección son el centro del plan redentor de Dios. Al mirar al niño, somos invitados a poner nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, a confiar en su amor y en su misericordia, y a seguir sus pasos con humildad y gratitud. En conclusión, el capítulo 12 del Apocalipsis nos ofrece una visión profunda y enriquecedora de la realidad espiritual y nos proporciona herramientas valiosas para fortalecer nuestra vida de fe. Nos invita a ser fieles a Dios en medio de las adversidades, a resistir las tentaciones del mal y a poner nuestra esperanza en la victoria de Cristo. A través de esta revelación apocalíptica, somos llamados a vivir con una mayor conciencia de nuestra vocación cristiana y a comprometernos activamente en la construcción del reino de Dios. Si te ha sido útil este análisis bíblico y deseas profundizar más en tu formación católica, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a visitar el enlace de la descripción para formar parte de nuestro programa de formación católica. Aquí encontrarás recursos y reflexiones que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual y a vivir tu fe de una manera más plena y comprometida. Únete a nosotros en este apasionante camino de conocimiento y encuentro con Dios.